Asociación de Transportadores de Carga. Hablemos a esta hora de frente y está con nosotros Anderson Quiseno. Él es el presidente de la Asociación de Transportes de Carga, ATC. Anderson, bienvenido a Consejo de Redacción. Catalina, Claudia y Sebastián, muy buenos días. Oiga, Anderson es muy berraco, siempre viene a dar aquí la cara en los momentos más... más críticos. Los temas más duros, pero bueno. Pues sí, así es, un tema neurálgico y es que el próximo 1 de diciembre incrementa la tarifa de los peajes. No será el único incremento, viene otro incremento también para el mes de enero programado. ¿Cómo va a influir estos incrementos tan seguidos, por supuesto, en un sector también tan neurálgico para el país como es el de transportadores de carga, Anderson? Bueno, básicamente, y todo hay que decirlo, el desorden del gobierno nacional frente a la administración pública y la infraestructura ha sido bastante latente y estas dos alzas que se computan este año, cada una de más del 4,6% y la que está establecida para el próximo año de cerca del 6%, de acuerdo con la inflación, pues es un golpe bastante duro que se representan los transportadores de carga casi en unas pérdidas del 35% por excesos de mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Anderson, pongamos ejemplos. Tomemos, por ejemplo, el peaje de Occidente. En este momento, ¿qué valor tiene y en cuánto quedaría de acuerdo a esas alzas? Esos peajes normalmente entre los concesionados y el Invías hay una variación entre los 40 y los 80 y hasta los 100.000 pesos. Y si tomamos ese tipo de peajes, pues estamos hablando de peajes que quedan entre 80 y 90.000 pesos para una tractomula. Eso quiere decir que básicamente el incremento en los sobrecostos de los transportadores de carga pues quedan entre un 30 y un 40% dependiendo del recorrido hacia donde ellos vayan. Y a eso súmele el tema de los bloqueos. Este es un año que lo estamos cerrando con cerca de 914 bloqueos a nivel nacional, de los cuales el 15% están dentro de Antioquia y los más fuertes están entre Antioquia, Risaralda con el Chocó. Usted ya nos venía hablando de un porcentaje que los está golpeando frente a estas decisiones, pero hay transportadores que han dicho, ¿ya no vale la pena dedicarse a esto? Sí, uno tiene que reconocer las cosas, el gobierno nacional y gobiernos departamentales y hasta municipales se enfocaron mucho en el tema político desde el punto de vista del emocionalismo, el fanatismo, el idealismo en ciertas teorías y eso arrasa precisamente con los ideales de los camioneros de continuar precisamente en esta labor y muchos de ellos han venido saliendo y a pesar de que hay una sobreoferta de casi el 170% a nivel país. Anderson, hablemos de ese otro incremento porque no es solo los peajes, también el ACPM. Entonces, un incremento en diciembre de peajes, otro en enero y también incrementa 400 pesos el ACPM. ¿Ustedes cómo reciben esto? Es un golpe bastante bajo por lo mismo, el desorden del gobierno y la falta de administración, no solamente de este gobierno, sino también del pasado. Nosotros podemos decir que desde el año 2021 hacia acá, desde el estallido social, no hemos tenido paz en cada una de las vías del país y a eso súmele que no sabemos cómo van a ser los incrementos del combustible el próximo año. Simplemente este año se acordaron 2 incrementos de 400 pesos, pero el Ministerio de Hacienda fue muy claro en decir que el próximo año ellos tienen su propia teoría alrededor del alza de los combustibles. ¿Qué va a pasar con ustedes el próximo año entonces? Porque hubo un acuerdo para este año, pero ¿quiere decir que el próximo año nuevamente habría un paro? Quiere decir que el próximo año la sociedad en general, y hablo de toda la sociedad, tiene que volcarse precisamente a mirar este escenario, porque si algo viene desde el año 2010 es el tema de una fórmula Colombia, es decir, este es un país donde se produce y se refina el propio combustible, cerca del 90% se consume interno y no se justifica que para la competitividad se tengan que pagar precios de combustible a precios internacionales. Esto desencadena además en el alza de algunos suministros, de algunos alimentos. ¿En qué otros aspectos o rubros podría haber aumento? Básicamente todo lo que tenga que ver con el movimiento de mercancía y hoy en día pues cualquier ciudad, cualquier poblado depende del movimiento de las mercancías, no solamente sobre el tema de los alimentos, sino también el tema de combustible, el tema de artículos para la salud de primera necesidad y más sin embargo si vamos a tener una inflación baja para el próximo año calculada, eso es lo que ha significado es una baja también desde el punto de vista de la falta de consumo o el apetito por el consumo de los consumidores a nivel país por la situación del país. A propósito de los peajes, el estado actual de las vías nacionales,
ustedes han alzado la mano en varias oportunidades hablando precisamente sobre la inseguridad, no solamente en términos de violencia, intimidación, sino también sobre el estado de las vías. ¿Cómo ven ustedes el tema? Porque sube, se incrementa el valor del peaje, pero parece que no le meten la manito. Es que no le meten la manito. A cerca de 22.000 kilómetros que hay en el país en el tema de peajes, tanto de aquellos que son del Invías, que son cerca de 17.000 y 5.000 que hacen parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, todos los tramos del Invías están prácticamente que destrozados y son los que conectan cada una de las concesiones. Es decir, entre Medellín y Cartagena hay varias concesiones, pero entre concesión y concesión hay tramos del Invías. Por ejemplo, el tramo entre Yarumal y Tarazá es de los tramos más destrozados que hay y tampoco se entiende para qué el alza de los peajes si no hay corresponsabilidad en el tema de vías en buenos estados, porque uno paga un peaje para eso, para andar por vías en buen estado. ¿Cuántos transportadores hacen parte de la asociación? Estamos hablando de cerca de 9.000 transportadores en la Asociación de Transportadores de Carga, pero hay que entender que este es un país con 423.000 camiones. Pero de estos 9.000 a los que usted tiene acceso a la información, ¿cómo cierran este año? Todos cierran en rojo, todos cierran prácticamente en rojo. Estamos calculamos pérdidas solamente este año por el tema de bloqueos de cerca de los 2,8 billones de pesos. Billones. ¿Por qué? Por el exceso de temas de bloqueos, protestas, la falta de malla vial o la falta de mantenimiento de la malla vial. El tema de inseguridad es bastante fuerte y para nadie es un secreto lo que viene ocurriendo en el país, en el suroccidente del país y en el norte del país con el incremento del vandalismo y el robo hacia los vehículos. Anderson, el sector transportador es como el torrente sanguíneo del país. De hecho, en la época del COVID, pues fue muy protagonista la función y la labor que ejercieron todos los transportadores de carga para poder llevar hacia las casas de los colombianos cada una de esas necesidades. ¿Cuál cree usted que debería ser el tratamiento de este sector? ¿Si realmente reciben lo que necesitan, son tratados como tal o definitivamente ven que todas estas reiteradas alzas pues no les genera la importancia que realmente tienen para un país como Colombia? Hay algo que destacar frente a esa pregunta y es que todos los gobiernos de turno se han montado en un caballo de Troya con los transportadores de carga en el sentido de que no les corresponden precisamente a las necesidades que ellos tienen para todo el esfuerzo que hacen los transportadores de carga en mantener las necesidades básicas y la competitividad del país. Eso no hay corresponsabilidad. Digamos que hay un juego sistemático alrededor del tema del idealismo y la politiquería que no favorece al transportador y que va básicamente en intereses de políticos que de una u otra manera se tiran el sector de transporte de carga sin medir las consecuencias. Anderson, hablamos de alza en el precio del combustible y de los peajes. Y del dólar. ¿Y de qué? Y del dólar. Y del dólar y Porque bueno, esto es muchas una otras economía cosas que han estado subiendo. Y muchos dirán, bueno, esto es directamente con los transportadores, pero ¿qué efecto termina teniendo esto sobre doña Amparo, doña Gloria, doña Inés, la señora que nos está viendo en este momento en casa? Perfecto. Todos los productos que llevan los transportadores, pues no son de los transportadores, todo llega a un consumidor final. Los que estamos acá sentados, los que nos están viendo, eso va a tener un impacto alrededor de 2 o 3 puntos sobre la inflación o sobre la economía nacional. Pero eso cómo lo contrarresta el gobierno nacional, no incentivando el consumo. Por eso desde la presidencia dicen que no hay inflación, que la inflación es muy bajita, pero es bajita por unas situaciones de peso donde la gente no está consumiendo lo básico, lo necesario. Y básicamente eso nos lleva a un país que no se vuelve competitivo frente a las necesidades de desarrollo que tiene que tener a nivel global. Pero básicamente a ese consumidor final, a esa persona, a doña Amparo, a todos los que están en la casa, los impactos sobre la canasta familiar son cerca de 2 puntos en el incremento de los precios. Los peajes tienen tarifas diferenciales. ¿Cuáles son las vías más costosas dentro del departamento de Antioquia, por ejemplo? Estamos hablando de la vía que va hacia el Urabá antioqueño. Estamos hablando de Occidente, que perjudicarían hacia además Santa el Fe de desarrollo Antioquia. del Urabá. Y estamos hablando de las vías hacia Buenaventura, hacia Buenaventura, hacia Caldas, puertos. que todos esos peajes fueron reformados y muchos de ellos de Pacífico 1, 2 y 3 son peajes privados, son altamente costosos y tampoco se justifican porque hay tramos del Invías que no dejan conectar esas concesiones y básicamente se vuelve mucho más costoso el transporte de cualquier mercancía o hasta el transporte de pasajeros.
Anderson, hay un tema que me gustaría tratar con usted, quizás cambiando un poco este asunto de las alzas, pero que también siento que los perjudica bastante. Esta situación que se ha venido dando de forma reiterada, particularmente en este lugar, el Alto de la Línea, donde los conductores al parecer son volcamientos, son accidentes, no se sabe bien si provocados o no, pero terminan siendo saqueados por la comunidad, terminan siendo robadas sus cargas. ¿Sienten que desde la comunidad tampoco hay de pronto solidaridad en estos momentos y por el contrario quizás también atentan en ciertos puntos contra el transportador? Ni siquiera esa empatía de ver qué le pasó, si está bien, si está vivo, sino que salen de manera desmesurada con la carga hurtando lo que llevan. Saquean todo. Hay una ideología bastante cruda alrededor de esto y es que creen que el que tiene un camión es rico dentro del país. Ese escenario no es así, esa persona lleva una mercancía que es de otra persona, que va a alimentar otras personas o que va a ser producto de manufactura de otros bienes o servicios que necesita la sociedad. Y las comunidades a lo largo de las vías pues se han destacado básicamente en el tema de los saqueos, en especial en las vías donde no hay ni ejército ni presencia de la policía, porque otra de las cosas que a nosotros nos conmueve mucho es que ya no se ven las unidades de ejército y policía que habían antes de pandemia. Nosotros vemos una reducción de ellos de casi el 60 o hasta el 50%, entre el 50 y el 60%. Claro, porque están ya dependiendo desplegados de en otras recorrido. zonas. Y fuera de eso... ¿No ya, se sienten solos ustedes, claro, desprotegidos? Totalmente. Y los pocos miembros de la policía y del ejército, pues ellos dan el máximo, pero no alcanzan precisamente para la cantidad de situaciones que se viven en un país tan amplio y ancho como es Colombia. De hecho, en el Quindío, este fin de semana que hubo ese accidente, pues había 1 o 2 efectivos de la policía, del ejército, pero no pudieron hacer nada. Se tuvieron que quedar inmóviles ante esta situación que hay que también llamar un poco hacia dónde está la cultura, dónde están los valores, dónde está también la empatía de la gente. Es muy doloroso ver este tipo de casos. ¿Pero tienen red de apoyo ustedes? Claro, hay redes de apoyo, hay varias redes. Ahorita en el último cambio de comandantes de la policía y del ejército que hubo en el departamento de Antioquia, hubo una conexión total con ellos para poder dar continuidad al plan 360 y al plan choque 360 de seguridad de carretera en las vías, pero ellos también reconocen que la falta de recursos y lo que, por ejemplo, lo que está haciendo el gobernador con el tema de seguridad, ese aporte de la seguridad, eso es vital, eso es necesario. El departamento no se puede perder y el departamento es un referente a nivel nacional, porque si este departamento cae en lo económico, en la seguridad, cae el país. ¿Cómo les ayudaría a ustedes ese aporte de seguridad que se está proponiendo desde la Gobernación de Antioquia? Eso daría mucho más presencia de la fuerza pública, alimentaría mucho más recursos a nivel tecnológico para poder tener mayor control en las vías del departamento y que se incentive más la economía. Es que la falta de seguridad se traduce en falta de competitividad, en que no haya aliento en el consumo y es claro que donde hay seguridad hay desarrollo y hay crecimiento económico. Bien, Anderson Quiseno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga. ¿Usted estudió con el ICETES? ¿Tiene algún familiar que haya estudiado con el ICETES? Varios. Todos tenemos. ¿Y cómo ha recibido la noticia? Fanatismo. Sí. Un fanatismo desde el tema, desde el punto de vista político y perjudica a una cantidad de estudiantes y inclusive yo como docente uno alcanza a ver los estudiantes de uno bastante preocupados. Bueno, esa es la pregunta del día. Los invitamos para que se sumen a la participación. Por ahora le agradecemos a Anderson por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Siempre muy amable. Vamos a hacer una breve pausa para...